Y entonces, ¿por qué soñamos? ¿Qué impulsa los sueños? Esa respuesta la han tratado de encontrar muchas otras personas. Empezando, tal vez con uno de los que hizo los primeros aportes importantes al tema, sería el doctor Sigmund Freud con su teoría psicodinámica, ¿verdad? El doctor Freud escribió un libro que se llama La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, en el que básicamente habla de que la realización de los deseos que se representan en los sueños alivia la tensión generada por el conflicto entre esos deseos y las normas que impiden su satisfacción, lo que facilita que el sujeto pueda dormir y descansar. Básicamente, resumiendo ese axioma, podemos decir que la teoría psicodinámica de Freud de los sueños se basa en que todos los sueños, sin excepción, representan la realización de deseos, ¿verdad? Entonces es como que la síntesis, en resumidas cuentas, lo que Freud piensa acerca de los sueños. Ahondando un poco más, diremos que los deseos, según Freud, que impulsan a los sueños resultan con frecuencia intolerables para las convicciones morales o las convenciones sociales que el propio sujeto ha interiorizado, por lo que durante la vigilia su satisfacción, que causaría mucha ansiedad, está reprimida por una instancia psíquica que Freud denominó el sensor. Sin embargo, durante el estado de conciencia alterado que implica el hecho de soñar, o sea, de estar soñando, la realización de esos deseos puede representarse desfigurada o transformada mediante mecanismos como la condensación y el desplazamiento, que dotan a los sueños de ese carácter a veces extraño y fantástico que los diferencia de las experiencias de la vigilia y permite evitar así la ansiedad y por lo tanto el veto del sensor. El contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que se sueña y se puede narrar al despertar, constituye, según Freud, una vía para que el psicoanalista intente acceder a las ideas latentes, es decir, los deseos de la naturaleza generalmente instintivas reprimidos por el inconsciente, y de ahí lo recíprocamente acceder también a los conflictos que estarían causando la neurosis del paciente. Entonces, para Freud, por tanto, el contenido de un sueño concreto constituye una representación de la satisfacción del deseo que lo está impulsando, que resultará más o menos deformada en función de lo más o menos reprimido que esté ese deseo, y de la ansiedad que cause su satisfacción. Y es tarea del psicoanalista su interpretación. Y por eso durante la primera infancia, cuando no están todavía desarrollados los mecanismos de represión y censura, recordemos que los niños son mucho más abiertos que los adultos, los deseos aparecen con claridad y sin distorsión en los sueños. En resumidas cuentas, lo que acá nos está diciendo, según Freud, es de que los sueños son deseos reprimidos, ¿verdad? Y el hecho de no poderlos cumplir cuando estamos despiertos, es decir, en la vida real, hace que esa ansiedad se libere en el subconsciente y se forme en los sueños como una representación transformada o deformada de lo que en realidad deseamos, y esa deformación se debe a que los sueños tratan de burlar al sensor, es decir, a nuestra moral, a nuestras reglas morales, que son las que nos impedirían la realización de esos sueños en la vida real, mientras estamos despiertos. Y así que funcionan como una válvula de escape, se podría decir, como una forma de aliviar esa tensión que se da, esa ansiedad que se da durante el día, se libera durante la noche, porque no podemos cumplir esos deseos que nosotros quisiéramos. Y eso pues debería ser analizado por el psicoanalista, por el psicólogo, para poder entender la neurosis del paciente. Entonces, a lo que el señor Freud nos dice entonces que los sueños son los guardianes del dormir y que los sueños son la vía regia al inconsciente. En otras palabras, los sueños son la autopista hacia el inconsciente, ¿verdad? Claro, recordemos que esta es la teoría de Freud.
¿Se les hace sentido? Sí, recordemos que Freud vivió durante la época victoriana. El señor Freud murió en Londres en el año 1939, cuando aún no se conocía nada o casi nada acerca de la neurofisiología del dormir y del soñar que estamos estudiando. Imagínense ustedes que en este momento, si ustedes pusieron atención en las clases de neuroanatomía que tuvimos el año pasado, si aprendieron lo que les enseñé, en este momento de sus vidas, ustedes tienen más conocimiento de neurología de la que tuvo Freud en toda su vida. Solo piensen en eso un momento. Interesante, ¿no? Pero si lo de Freud es una teoría, no es la única. Obviamente fue la que estuvo vigente durante mucho tiempo, hasta que aparecieron estos señores, Hobson y McCarley, con la teoría de activación y síntesis, que es la que vamos a hablar a continuación. Pero antes hablemos un poco de los investigadores en cuestión. Alan Hobson y Robert McCarley son profesores de psiquiatría de la Universidad de Harvard y son autores de la teoría de activación y síntesis para explicar el proceso de soñar en una forma alternativa a la de Freud. Estos estudios empezaron a hacer alrededor de 1977. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría de activación y síntesis de Hobson y McCarley? Bueno, permítanme leérselas. Según la teoría, los sueños no están impulsados por los deseos del inconsciente, sino por la actividad automática y periódica de los circuitos de la región póntina del tronco del encéfalo, donde se sitúan las neuronas REM-ON que se activan durante la fase REM. Esa actividad automática y preprogramada de los núcleos pontinos del tronco del encéfalo activaría a su vez otras regiones relacionadas con la visión y la percepción del espacio. Y por medio de algunas de las vías que hemos visto en la clase y en las diapositivas anteriores, que producen la desincronización del electroencefalograma durante la fase REM, alcanzaría el prosencéfalo y la corteza, donde se activarían también regiones relacionadas con las emociones. Este señor principalmente lo que nos viene a decir es que Freud está equivocado, que nosotros no soñamos por los deseos comprimidos o reprimidos que tenemos, sino que el hecho de soñar es un efecto de ciertas activaciones neuronales que se dan automáticamente en el cerebro, como ya vimos en la teoría, que se activan en el puente, en el prosencéfalo. Esas neuronas, a las que llama REM-ON, que son de las que veníamos hablando anteriormente, se activan de forma natural, automática, y su activación neuronal hace que otras regiones del cerebro se activen y se forme este sistema de lo que se dice soñar. Entonces, si el tronco del encéfalo, esta parte de acá, tiene en esta teoría el papel de activación, o sea, se activa el prosencéfalo y la corteza cerebral, o sea, esta parte prosencéfalo y la corteza cerebral tienen el papel de la síntesis. ¿Se recuerdan cuando en las clases de neurología, cuando hablábamos de las partes del cerebro, que yo les dije que el cerebro se dividía en prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, pero que yo no estaba muy de acuerdo con esa clasificación porque es como se da en base a la división que se da en los embriones y que ya no somos embriones, entonces no, pero a partir de estas tres grandes estructuras se dan el resto de estructuras. Bueno, pues en esta teoría se está hablando de que el romboencéfalo, o sea, el puente, esta zona de acá, es donde se activa el mecanismo de los sueños, y que el prosencéfalo, o sea, la parte superior del cerebro, que es básicamente los hemisferios, parte del tálamo y la corteza cerebral, que conforman los hemisferios cerebrales, por supuesto, es la que se encarga de la síntesis, es decir, de sintetizar lo que soñamos, de entender lo que le envía el puente, en otras palabras. Entonces, la información que procesa el prosencéfalo
durante los sueños. Con el prosencéfalo entendamos la parte superior del cerebro, corteza, es la que le llega a los sistemas sensoriales, motoros y emocionales activados por el tronco del encéfalo. O sea, aquí se activa y se envía acá y aquí se sintetiza esa información. Toda ella autogenerada de forma automática, aleatoria y sin relación con el mundo externo. Recordemos que el sueño que se da durante la fase en REM hay una desconexión, por lo tanto por eso se dice que se da en forma ajena al mundo externo, o con los deseos de la persona que sueña, a la que la corteza cerebral trataría de dar cierta coherencia y sentido. Es decir, que según Hobson y McCarley, los sueños no tienen la función de guardianes del dormir que proponía Freud, sino que son el resultado de que la vigilia y el sueño REM comparten sistemas neuronales similares, que son las neuronas REM-OM. Y se podría decir que los sueños son epifenómenos del funcionamiento cerebral. Es decir, con epifenómenos nos referimos a que son fenómenos que suceden mientras determinados sistemas neuronales están activos, pero sin ningún efecto sobre dicho funcionamiento. Dicho de otras palabras, según Hobson y McCarley, en base a la neurociencia, los episodios lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? El puente del cerebro, el puente cerebral, el tallo, donde están las neuronas REM-OM, se activan de forma automática y de forma aleatoria, por eso se llama activación, y envían información random información de lo que se ha recibido durante el día, de la información que viene de los sentidos, no durante el momento que se está dormido, sino que durante todo el día, la información que se recolecta durante el día, por decirlo así, la envía hacia el prosencéfalo, la corteza cerebral, tipo tálamo, etc. Y esta corteza, recordemos que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de la parte conductual, de la parte de pensar, de la parte de razonar. Entonces, con esa información random que el puente le manda al cerebro, al prosencéfalo, a la corteza cerebral, esta hace lo que puede y le trata de interpretar y darle algún tipo de sentido, y ese sentido es lo que conocemos como soñar. Por eso es que los sueños son en la mayoría de los casos incongruentes, incoherentes, fantásticos y oníricos, precisamente porque no es nada más que el reflejo del esfuerzo de nuestro cerebro de darle algún sentido a toda esa información random que nos mandan. Es como que si le diéramos un lapicero a un niño pequeño y una hoja de papel que nos haga un dibujo, el niño hace garabatos y a partir nosotros de esos garabatos nosotros tenemos que hacer una novela de 100 páginas. Pues más o menos eso soñar, ¿verdad? Entonces, y que todo esto es como un proceso que se da producto de la actividad cerebral normal y que no afecta el funcionamiento cerebral. Es como una especie como un alterno. ¿Quiénes de ustedes han visto un aire acondicionado? Creo que todos, ¿verdad? Han visto que los aires acondicionados tiran agua, ¿verdad? Sí, por la parte de atrás. Y eso es común, y todos los aires tiran agua, ya sea los de ventana, ya sea los split, todos tiran agua, ¿verdad? Y entonces, digamos que eso de tirar agua es como soñar. El cerebro hace su función, que en este caso el aire acondicionado, su función es helar, y el soñar es como algo que tiene que ver con la forma en la que funciona, pero que no tiene ninguna significancia. Igual, cuando el aire acondicionado está funcionando, como parte de su funcionamiento de la condensación del aire, de la compresión del aire y de provocar ese aire helado, como un subproducto de ese funcionamiento, es el agua. Entonces se bota, se vacía. Pues algo así son los sueños. Según esta teoría, serían como una especie de subproducto de nuestra actividad neuronal normal, ¿verdad? Ahora que si lo ven de esa forma, pues sería una forma bastante triste, monótona, práctica y pragmática de ver a los sueños. Y que se chingue Freud, como diría Hobson.